¿Alguna vez te has preguntado por qué una obra de teatro nos atrapa de una manera distinta a una novela o una película? Leer teatro no es simplemente leer diálogos, es leer una potencialidad. Un texto es dramático precisamente por su capacidad de funcionar sobre la escena. Hoy vamos a desglosar el esqueleto de las obras teatrales. Veremos desde cómo se divide un acto hasta los secretos ocultos en las acotaciones que los directores usan para dar vida a la historia. Si quieres entender el teatro no solo como literatura, sino como espectáculo completo, quédate porque este es el análisis definitivo de la estructura dramática. La arquitectura externa e interna. Para analizar una obra, primero debemos observar su caparazón, lo que llamamos la estructura externa. Esta se organiza generalmente en 3 niveles. 1. Los actos. Son las unidades mayores, marcadas tradicionalmente por la subida y bajada del telón. Aunque antiguamente eran 3 o 5, las famosas jornadas del siglo de oro, hoy es común encontrar obras de 2 actos o incluso uno solo. 2. Las escenas. Son las unidades menores que se definen por la entrada o salida, el mutis, de un personaje. Y 3. Los cuadros. Aquí lo que manda es la escenografía. Un cuadro cambia cuando cambia la ambientación o hay una ruptura temporal clara. Pero ¿qué pasa por dentro? La estructura interna es la progresión de la historia. Aquí seguimos un esquema similar a la narrativa clásica, pero con matices vitales. Presentación del conflicto, donde conocemos a las fuerzas antagónicas. Desarrollo, la oscilación entre tensión y distensión. Clímax, el momento de máxima tensión emocional. Y por último, desenlace, la resolución del conflicto. Es fascinante notar que existen obras de forma cerrada, que respetan las unidades aristotélicas y giran sobre un centro como una espiral. Piensen por ejemplo en La casa de Bernarda Alba, y obras de forma abierta, más libres y lineales como Luces de Bohemia. El motor del drama, el conflicto. Ninguna obra sobrevive sin un conflicto. En el análisis académico distinguimos entre la fábula, la historia que se cuenta, y el drama, el encuentro entre esa historia y su representación técnica. El conflicto ocurre cuando una situación inicial es modificada por los personajes hasta llegar a una situación final diferente. Este conflicto puede ser interno, el personaje lucha contra sus propios sentimientos o su yo, y externo, la lucha es contra otros personajes, la sociedad o el ambiente. Dependiendo de qué domine la obra, podemos clasificarla en 3 tipos. 1. Dramas de acción, donde todo está al servicio de los eventos, típico del siglo de oro. 2. Dramas de personaje, donde el protagonista es el eje central y la acción se relaja para enfocarse en su psicología, como en Don Juan Tenorio. Y 3. Dramas de ambiente, donde el entorno o la atmósfera son los verdaderos protagonistas, común en el teatro costumbrista. Los habitantes de la escena. Hablemos de los personajes. Tienen una doble dimensión. Son entidades ficticias en el papel, pero se vuelven reales al ser encarnados por actores. En un análisis serio no solo miramos quiénes son, sino su grado de representación. Por ejemplo, están los patentes, que son los que vemos en escena. Los latentes, no los vemos, pero escuchamos sus voces o ruidos provenientes de ellos. Y por último, los ausentes. Son personajes aludidos que nunca aparecen ni se escuchan, pero que mueven la trama, como Pepe el Romano en la obra de Lorca. Además, su caracterización puede ser fija, no cambian, variable, evolucionan, o múltiple, tienen personalidades contradictorias a la vez. Y por supuesto está el diálogo, el componente verbal por excelencia. Pero ojo, en el teatro el diálogo no es solo hablar, tiene funciones. Dramática, para discutir o seducir, caracterizadora, para darnos datos del personaje, o incluso metadramática, para comentar la propia representación. ¿Sabías que hay diferencias técnicas entre un monólogo y un soliloquio? En el monólogo, el personaje habla solo porque nadie puede o quiere responderle. En el soliloquio, el personaje habla consigo mismo para expresar su interior. También tenemos el aparte, esa frase que el público oye pero los demás personajes en escena supuestamente no. Tiempo y espacio. El teatro es un arte que ocurre aquí y ahora. Por eso el manejo del tiempo es maestro. Distinguimos el tiempo diegético, el de la ficción, el escénico, lo que dura la función, y el dramático, la combinación de ambos para concentrar la historia. Los dramaturgos usan trucos para manipular el tiempo, como la elipsis, saltos en la historia,
O la isocronía, cuando el tiempo de la ficción y el de la representación coinciden exactamente. Incluso existen recursos como la acronía, donde el orden temporal es indeterminado. En cuanto al espacio, tenemos el diegético, donde ocurre la historia en nuestra imaginación, y el escénico, el escenario real. El espacio dramático nace de cómo usamos la escenografía, la luz y el sonido para que el espectador crea que ese escenario es, por ejemplo, un castillo en Escocia. Las marcas de representatividad. Finalmente llegamos a las acotaciones, esas notas entre paréntesis que muchos lectores ignoran, pero que son la guía del autor para el director. Las acotaciones pueden ser personales, sobre el tono de voz o gestos del actor, espaciales, sobre la iluminación y los muebles, temporales, sobre el ritmo de las entradas y salidas, y sonoras, sobre la música o efectos ambientales. Hay incluso acotaciones diegéticas, que son casi literarias o poéticas y muy difíciles de representar fielmente, como las que escribía García Lorca en sus obras más experimentales. Conclusión. Analizar la estructura dramática es aprender a leer lo invisible. Es entender que cada diálogo, cada cambio de luz y cada silencio están diseñados para crear un impacto emocional y estético en el espectador. La próxima vez que leas o veas una obra, fíjate en estos engranajes. Observa si el conflicto es interno, si el tiempo se dilata o si hay personajes latentes moviendo los hilos desde las sombras. El teatro es un organismo vivo y su estructura es el mapa que nos permite explorarlo. Nos vemos en el próximo video.